El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones. Hoy voy a hablarles de la bendición de la debilidad de nuestra carne. Parece contradictorio a lo que siempre hemos escuchado y a lo que muchas veces se ha enseñado, de combatir a la carne, de combatir la debilidad de la carne. En ocasiones mensajes sin tanta profundidad que, tratando de hacer un bien, realmente lo que hacen es un mal. Llevan a las personas a sentirse siempre culpables. Y el estado de culpabilidad es algo que el Satanás utiliza para debilitar, para desanimar, para desvalorizar nuestra relación con Dios, para hacernos creer que ya un momento de debilidad, que ya un pecado como tal nos apartó de la gracia, que ya nos quitó la oportunidad, que ya seguramente Dios nos está mirando mal, que ya Dios nos desechó, que ya Dios no nos va a tener en cuenta. Si bien es cierto que hay una lucha constante, dice la palabra del Señor, entre el espíritu y la carne, allí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, la palabra nos enseña que es eso, precisamente una lucha, y que es constante, lo que quiere decir que una de las cosas que no podemos ignorar como hijos de Dios es que nuestra carne también cobra su lugar, nuestra carne también cobra su espacio de vez en cuando en nuestro diario vivir. No quisiéramos obviamente que fuese así, no quisiéramos vernos enfrentados, vernos expuestos ante una debilidad, ante un mal pensamiento, ante una mala palabra, ante una mala acción, y más cuando la conciencia manipulada por el mismo Satanás nos indica o nos hace creer que somos culpables y que metimos la pata hasta ya no más y que seguramente Dios ya se cansó de nosotros. Pero vamos a ver hoy que la debilidad de la carne también es una bendición de parte de Dios. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, lo siguiente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremenda revelación la que está hablando el apóstol Pablo aquí en el Espíritu, para enseñarnos algo que, como les decía al principio, si bien tiene una buena intención, no tiene realmente eficacia en medio de nuestra lucha espiritual diariamente por guardarnos para Dios, por hacer la voluntad de Dios, por no fallarle a Dios. Es supremamente vital, importantísimo, que entendamos que aún hay debilidades de la carne que nunca venceremos, hay debilidades de la carne que nunca superaremos, hay debilidades de la carne que nunca se irán, por más que ayunemos, por más que oremos, que por alguna razón Dios las mantiene aquí. En el caso del apóstol Pablo, no sé cuál sea tu caso, pero en el caso del apóstol Pablo dice que Dios permitió que un mensajero de Satanás fuera y la abofeteara en el contexto de una debilidad de la carne, para que no se excediera en manera, para que no se enorgulleciera de lo que Dios le daba y entendiera siempre que todo lo que él tenía, que todo lo que él hacía era de parte de Dios. En otras palabras, es como un polo a tierra que Dios le envía al apóstol Pablo para decirte, mira, por más que te use, por más que tengas mi espíritu, por más que tengas un gran llamado a las naciones, no te enorgullezcas. No dejes que la carne te venza en ese sentido. Y Dios permite entonces que Pablo se mantenga
en lo que le estoy diciendo, como en un polo a tierra. Como que Dios no le permitió vencer eso del todo, sino lo mantuvo allí, porque esa era una de las maneras de mantener a Pablo humilde. Recordemos que a los humildes es a los que Dios tiene cerca, a los que Dios abraza, a los que Dios levanta en sus brazos, pero a los orgullosos Dios los mira de lejos. Entonces, como Dios no quería que Pablo estuviera lejos de él, no quería desechar a Pablo de ninguna manera, paradójicamente a nuestra razón humana, Dios le permite a Pablo que viva con una debilidad de la carne, que él la reconozca, que él la entienda, para que Pablo entienda que por más que Dios lo usara, por más que Dios le diera dones y talentos, era un ser humano y en cualquier momento la debilidad le podía jugar una mala pasada y lo podía poner a perder, como decimos por ahí en el argot popular. Esto llevaba a Pablo a mantenerse humilde, a no creerse más que los demás, la debilidad de la carne. Por eso la palabra dice, el que se crea firme, mire que no caiga, porque hay gente que Dios medio los usa, hay gente que Dios medio los bendice y ya se están creyendo más que los demás, ya están igual que el fariseo, el hipócrita aquel, cuando la palabra dice que subieron a la hora de la oración un publicano y un fariseo a orar, y el fariseo de pie, en una actitud de arrogancia, decía, gracias a Dios porque yo no soy como estos pecadores, gracias porque yo no soy como esta gente, y bueno, hacía una gran diferencia y se creía de un mayor extracto porque él consideraba al otro pecador y él se consideraba muy santo. Pero dice la palabra que el publicano decía, Dios ten misericordia de mí que soy pecador, ayúdame. El publicano nunca ocultó, nunca maquilló su condición de la lucha carnal que tenía con el espíritu de agradar a Dios. Nunca ocultó, nunca fue un hipócrita ocultando su debilidad, sino que la reconocía y la llevaba delante del Señor para que el Señor le ayudara con eso. Pero el fariseo no, el fariseo alardeaba de su santidad, alardeaba de ser mejor que los demás. Y dice la palabra que cuando terminan de orar, cuando salen de aquel tiempo de oración, el Señor dice que quien fue escuchado realmente por el Padre fue el publicano, que aunque era pecador no escondía su pecado, sino que pedía al Señor misericordia, ayuda con eso, mientras que el otro escondía su pecado tras una falsa santidad, una falsa humildad, y eso no le agradaba al Padre. Empieza entonces diciendo el versículo 7 aquí de 2 Corintios 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Qué tremendo lo que está aquí revelando el apóstol Pablo. Está diciendo que Dios permitió que un mensajero de Satanás viniera sobre él para recordarle que seguía siendo carne. Por más que Dios lo usara, por más apóstol que fuera, seguía siendo carne y que estaba expuesto, al igual que cualquier otro mortal, al igual que cualquier otro ser humano, a caer en algún momento, a fallar en algún momento. O sea, que nuestro orgullo, nuestra alegría, nuestra confianza no debe estar puesta en los dones que Dios nos ha dado, en el propósito de vida que Dios nos ha llamado, en lo que Dios nos use, sino en saber que somos hijos de Dios, que Él nos ama a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestros errores. Y dice que Pablo fue expuesto, qué tremendo, el apóstol Pablo que Dios lo usaba para resucitar a un muertos, que lo llevó al tercer cielo, que tenía tremendas cosas de parte de Dios. Dios le permite que constantemente un mensajero de Satanás, podríamos interpretarlo como un demonio, como cualquier otra cosa, fuera a recordarle, a tentarle, a hacerle fallar, y esto lo hacía sentir mal de cierta manera. Lo que Pablo entendió de parte de Dios es que él no era un débil y que él ya no merecía seguir delante de Dios, en el propósito de Dios, sino que entendió que Dios le estaba haciendo entender que por más que lo bendijera y lo usara, no se creyera más que los demás, sino siempre se mantuviera humilde, porque en cualquier momento, al igual que a cualquier otra persona, el enemigo podía tentarlo y hacerlo caer. Para que no se enorgullezca, sino diera siempre toda la gloria y la honra al Señor. Dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mira lo que dice la palabra. O sea, era algo con lo que Pablo lidiaba. Era algo que Pablo reconocía y entendía que no lo hacía sentir cómodo y de cierta manera entendía, de acuerdo en los principios, en la palabra que él mismo predicaba, que no era correcto, que no estaba bien.
pero que Dios lo permitía para, como les decía hace un momento atrás, para hacer ese polo a tierra. Pablo le pidió 3 veces al Señor, dice, le he pedido 3 veces, le he rogado, ni siquiera le he pedido, le he rogado, le he insistido a Dios, líbrame de esto. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos mal porque nos han dicho que santos, siempre santos, y santo, santo, 3 veces santo, como Dios es santo? Porque no entendemos que una es la santidad de Dios, otra es la santidad a la que nosotros fuimos llamados. Dios es perfecto, en Dios nunca hay pecado, la santidad de Él es íntegra, pura, incorruptible, incontaminable, en Él no hay sombra de variación. La santidad en nosotros es una santidad que nos regaló el Señor Jesucristo cuando nos limpió con su sangre en la cruz del Calvario, y que luchamos todos los días por mantenernos en eso, por no contaminarla, pero estamos en esa lucha. Entonces dice que Pablo se sentía mal con esa debilidad de la carne. Pablo se sentía mal con fallar de esa manera al Señor, pero era la única manera en que el Señor lo mantenía polo a tierra. Ojo, no te crezcas mucho por más que te use, no te olvides de donde te saqué, no te olvides de donde te levanté, no te olvides de que sigue siendo carne, aunque seas mi hijo, aunque seas mi siervo. Vas a seguir en algún momento teniendo algún problema en tus pensamientos, en algún momento en tus palabras, en algún momento de tus acciones. Eso hace parte de, yo mismo lo permito, dice el Señor, para que entiendas que necesitas de mí todos los días, para que entiendas que debes depender de mí todos los días. Y en lugar de desanimarte, en lugar de echarte a morir, o en lugar de juzgar a otros, que te mantengas dependiente de mí. Eso hacía ese aguijón en la carne, eso provocaba ese mensajero de Satanás en Pablo, que Pablo aprendiera a depender todos los días, llegar al Señor, Señor, ayúdame, Señor, te volví a fallar, levántame, Señor, ten misericordia de mí, Señor, entiendo que por más que me uses, por más unción que me des, yo sigo siendo una persona que también sigo siendo tentada, que también se me puede cruzar un mal pensamiento en algún momento, que también se me puede salir una mala palabra en medio de una ira, que también puedo dejarme seducir por la carne y terminar haciendo lo que no debo hacer. A esto Dios confrontaba al gran apóstol Pablo, para hacerle entender que él seguía siendo un ser humano como todos los demás, y que hay cosas, como decía al principio, con las que vamos a morir, con las que vamos a luchar hasta el último momento, y que por alguna razón Dios nos va a ayudar, Dios no nos va a dar la victoria en eso, porque son necesarias para mantenernos humildes delante de Dios, para que no nos agrandemos, para que no nos enorgullezcamos de nosotros, sino dependamos todos los días del Señor. Y dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que él lo entendió. Él entendió que él ya no podía seguir sintiendo mal, ni permitiendo que el enemigo viniera a acusarlo por sus debilidades, por sus errores, sino que entendió que Dios le está diciendo, mira, Pablo, a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, que yo conozco muy bien, que en algunas ocasiones yo permití que un emisario de Satanás fuera hacia ti, para hacerte ser humilde, yo te amo con esas debilidades, yo te amo con esos errores, yo te amo con esas luchas que tienes con el pecado, yo te amo porque Pablo cuando dice que le ha rogado al Señor 3 veces, está queriendo decir, no es algo que yo haga a voluntad, no es que yo me deleite en esto, yo sé que está mal y me hace sentir mal, pero me ha ganado la partida muchas veces, pero el Señor está diciendo a Pablo, yo entiendo que no eres un pecador pervertido, que no eres un pecador consumado, que no eres un pecador maquiavélico, que simplemente cuando me has fallado es el resultado de que has perdido en ocasiones la lucha con la carne. Pero aún así te amo, aún así te levanto y aún así sigo trabajando en ti. Y aún así seguramente el Señor nos recuerda a todos esta mañana, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces dice Pablo, en lugar de dejarme desanimar por mis debilidades, en lugar de rendirme por mis debilidades, aprendí a gozarme en Cristo, aprendí a ver la magnitud de su amor tan grande para conmigo, al ver que aún siendo pecador, aún teniendo debilidades, Él me sigue amando, Él me sigue usando, Él me sigue bendiciendo, Él me sigue teniendo en cuenta, Él no me ha desechado. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Y termina el versículo 10 diciendo lo siguiente. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí? Que él, en lugar de echarse a morir, como decíamos hace un momento, por sus debilidades, por sus errores, él aprendió a entender que aún así con eso Dios lo amaba. Y que él aprendió a glorificar el nombre del Señor aún en sus momentos difíciles. Y él entendió que cuando él reconocía sus debilidades, él se rendía y decía, definitivamente yo no puedo, no soy capaz. Pero ahí es donde le daba lugar a Cristo. Porque cuando reconocemos nuestra debilidad es cuando Cristo se fortalece en nosotros, cuando Cristo nos hace fuertes. Diga el débil, fuerte soy. Dios les bendice. Hasta aquí el poder de su presencia. Te invitamos a compartir este mensaje y así ser puente de bendición a muchos más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En YouTube, encuéntrenos como Pastor Genaro Hernández Ellis, Facebook, Genaro Hernández Ellis. Y si quieres recibir nuestro mensaje diario, escríbanos al WhatsApp 310-5548-116. Si estás por fuera de Colombia, no olvides incluir el indicativo +57. También les invitamos a conocer nuestra página web www.elpoderdesupresencia.org, en la que hallarán nuevos contenidos y nuestra emisora online. Te invitamos a bajar nuestra app en Play Store, El Poder de Su Presencia Radio. El poder de su presencia. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu.